Buenas noches, mi nombre es Besmaremil Berríos y les voy a exponer el tema número 1, domicilio, residencia, habitación, tema número 2, la muerte, aspectos jurídicos y el tema número 3, desaparición de personas naturales. A continuación, nos encontramos que domicilio es un dato técnico determinado por la ley que no debe confundirse este concepto jurídico con el de casa-habitación, el cual es el espacio físico donde efectivamente vive la persona. Residencia es el lugar donde vive habitualmente una persona, aunque no tenga allí el asiento principal de sus negocios e intereses. No coincide necesariamente con el domicilio. El artículo 31 del Código Civil dispone: la mera residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Habitación es el lugar donde se encuentra una persona en un momento determinado y no necesariamente coincide con el domicilio o la residencia. Domicilio, residencia y habitación. ¿En qué se diferencia? El Código Civil establece en su artículo 31: la mera residencia hace las veces del domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Nuestra jurisprudencia de vieja data dejó establecido en sentencia publicada el 10 de marzo de 1971 lo relacionado a domicilio, residencia y habitación, el cual señala: en efecto, los civilistas distinguen entre habitación, residencia y domicilio. La primera indica el lugar donde la persona se encuentra, aun cuando sea en vía transitoria. La residencia resulta del hecho de que la persona permanezca habitualmente en un determinado lugar con estabilidad no perpetua y continua, pero sí duradera, acompañada de la voluntad de fijar su propia habitación. El domicilio es un quid iuris determinado por el lugar donde una persona ha puesto la sede principal de sus propios negocios o intereses. El domicilio de las personas jurídicas. El Código Civil venezolano, a los efectos de la determinación del domicilio de las personas jurídicas en el artículo 28, dispone lo siguiente: el domicilio de las sociedades, asociaciones, fundaciones y corporaciones, cualquiera sea su objeto, se halla en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales. El domicilio desde el punto de vista tributario o impositivo. El Código Orgánico Tributario ha establecido y fijado domicilios legales, tanto para las personas naturales como jurídicas. A los efectos tributarios se encuentran tipificados en los artículos 30, 31, 32, 33 y 34. Definición y efectos. Tenemos la muerte, que es la interrupción de la vida de cualquier ser vivo, es un acontecimiento irreversible. La muerte como extinción de la persona humana. El Código Civil venezolano no señala específicamente en su articulado que con el hecho de la muerte biológica se extingue la persona, ni define lo que debemos entender por la misma. Sin embargo, todos sabemos que la muerte constituye el medio de extinción de la personalidad jurídica que un individuo, ya que luego de su muerte la persona no es sujeto de derechos y obligaciones, sino que deja de existir. Prueba y efectos de la muerte. Es necesario hacer la demostración de la muerte, ya que de este hecho se producen los efectos jurídicos que el derecho le atribuye. La muerte jurídica es una consecuencia de la muerte biológica del individuo, por lo tanto ha de demostrarse que ocurrió la muerte biológica, para considerar los efectos jurídicos de la muerte y de la extinción de la personalidad jurídica individual y a su no existencia en el futuro. La conmoriencia y la premoriencia. La conmoriencia trata sobre la muerte de dos o más personas al mismo tiempo, en una misma situación, débase a causas naturales, a delito o accidente. También se le llama muerte simultánea. La premoriencia, esta doctrina nos señala que el más débil muere primero sobre las bases de las variables de sexo y edad de la persona. Si mueren a la vez dos menores de 15 años, se supone muerto primero el menor, porque encontrándose en la época en que las fuerzas humanas crecen, el mayor se halla con mayores recursos para sobrevivir. Efectos que producen la muerte. La extinción de la personalidad jurídica, es decir, no hay personalidad jurídica sin ser humano vivo a quien corresponda, pues el derecho no podrá hacerlo sujeto de derecho subjetivo ni atribuirle el cumplimiento de deberes jurídicos. La apertura de la sucesión. Con la extinción de la personalidad, el patrimonio del individuo queda sin titular y se hace necesario atribuir a otras personas los derechos y deberes sobre este patrimonio, incluyendo la responsabilidad de cumplimiento de los deberes jurídicos de los cuales era deudor. La extinción de los derechos, los deberes y las relaciones extrapatrimoniales, contraria a la anterior, esta se refiere a los derechos, deberes y relaciones no susceptibles a valoración económica y que se consideran estrictamente personales del cujus.
Desaparición de personas naturales. Es un hecho jurídico en el que una persona por diversos motivos desaparece de su domicilio sin dejar indicios de su paradero, en donde sus familiares no dan con él, originando ante esto que sus familiares u otros interesados requieran de su patrimonio por diversas razones. La no presencia y la presunción de muerte. La no presencia es cuando una persona está ausente, pero se tiene conocimiento de su paradero y existencia. Mientras que la presunción de muerte es cuando no se tiene conocimiento del paradero de la persona y no se puede probar que esa persona aún existe, por lo que se da por muerta, pero en caso de regresar puede exigir sus derechos y sus bienes. La presunción de muerte por accidente es cuando una persona se ha encontrado en un naufragio, incendio, terremoto u otro siniestro y no se han tenido noticias de su paradero o existencia, se presume que ha muerto. Esta presunción es declarada por el juez de primera instancia del domicilio a petición de un heredero. Se puede tomar como ejemplo el muy nombrado caso de Raiza Ruiz, la doctora Raiza Ruiz. La no presencia. El no presente es la persona que no se encuentra en el país en un momento dado, sin que exista motivo legal para dudar de su existencia. Nuestro Código Civil vigente en su artículo 417 contempla lo siguiente. Cuando sea demandada una persona no presente en el país y cuya existencia no esté en duda, se le nombrará un defensor si no tuviere quien legalmente la represente. La ausencia. La ausencia tiene como característica la duda acerca de que la persona existe todavía o ha muerto ya. Es necesario que esta duda resulte de los hechos determinados por la ley. La presunción de ausencia, en el artículo 418 del Código Civil establece lo siguiente. La persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última residencia y de quien no se tengan noticias se presume ausente. En cuanto a la cesación de la presunción de la ausencia, tenemos los siguientes casos. Cuando se prueba la existencia de quien se presumía ausente, cuando se prueba su muerte, cuando se dicta sentencia firme que declare su ausencia, tema del cual nos ocuparemos a continuación. La declaración de ausencia o ausencia declarada. La declaración de ausencia persigue evitar el diferimiento por tiempo indefinido de los derechos a que da nacimiento la muerte del desaparecido y autoriza la ejecución de esos derechos de manera provisoria. Presunción de muerte. Es el tercer paso a seguir en el proceso a partir de la incertidumbre generada por no saber el paradero de la persona que no se encuentra en su domicilio o residencia y de quien no se tienen noticias de su existencia. La ley estipula la procedencia a declarar que la muerte se presume consumada. Breve referencia respecto a los derechos eventuales que competen al ausente. El artículo 441 del Código Civil establece que no se admitirá la reclamación de ningún derecho en nombre de una persona cuya existencia se ignore, si no se prueba que dicha persona existía cuando el derecho tuvo nacimiento. Lo anterior expuesto indica que ni el apoderado del presunto ausente ni los poseedores provisionales del declarado ausente podrán reclamar en nombre de éste los derechos a un legado. Por ejemplo, si no pueden demostrar que al momento de abrirse la sucesión que el ausente existía, seguidamente nuestro Código Civil señala que el ausente puede presentarse y hacer valer sus derechos, aunque más tarde prevé la prescripción según se aplican los artículos 443 y 444. Es todo. Muchas gracias por su atención.